Capítulo 56. Escape del mar. En una sala de estar bastante espaciosa, Anna y Joyce estaban sentadas en diferentes sofás, separadas por los padres de Anna. Joyce suspiró con una expresión satisfecha y dijo: Vapor exaltado, tengo tanta suerte de haber vuelto con vida, de poder ver a Anna de nuevo. Pobrecita Joyce, ¿qué pasó? Anna no pudo evitar preguntar con preocupación. Joyce echó un vistazo a su prometida y su expresión se volvió grave. Todavía me siento aterrorizado hasta el día de hoy. Sigo despertando de mis sueños una y otra vez. 5 días después de que Alfalfa dejara a César Pierre, nos encontramos con piratas aterradores. Lo único afortunado fue que el nombre de su líder era Nast. ¿El pirata que se hace llamar el Rey de los 5 mares? El padre de Anna, el señor Wayne, preguntó con shock. Aunque Joyce ya había estado allí durante media hora, no ofreció detalles sobre su experiencia. Parecía tener miedo, preocupado e inquieto. Solo después de que Anna regresara y lo abrazara, finalmente pareció dejarlo atrás. Sí, debido a su declaración de ser descendiente del imperio de Salomón, el rey de los 5 mares, Nast no creía en matar a los cautivos. Por lo tanto, solo nos robaron y no perdimos nuestras vidas. Incluso sus subordinados nos dejaron suficiente comida, Dijo Joyce mientras recordaba la experiencia. Su cuerpo comenzó a temblar, pero continuó describiendo su pesadilla más profunda y aterradora. No perdí mucho de mi riqueza. Creí que mi mala suerte había terminado, pero mientras continuábamos hacia nuestro destino, estalló un conflicto acalorado entre los pasajeros y la tripulación de Alfalfa. Desde desacuerdos, hasta peleas, hasta sacar revólveres y levantar espadas para matarse entre ellos. No vi nada más que sangre durante ese periodo. Uno tras otro, las personas a mi lado caían con los ojos abiertos, nunca para cerrarse. Sus extremidades, corazones e intestinos estaban esparcidos por el suelo. Aquellos de nosotros que no queríamos convertirnos en bestias salvajes, el grupo racional, no teníamos donde escondernos ni escapar. Estábamos rodeados por olas azules profundas y un océano sin límites. Algunos lloraban, algunos suplicaban por piedad, algunos vendían sus cuerpos, pero sus cabezas terminaban colgando del mástil de cualquier manera. Anna, me tambaleé en desesperación en aquel entonces. Pensé que nunca te volvería a ver. Afortunadamente, en semejante pesadilla, todavía había un héroe. El capitán nos llevó a escondernos en la sólida quilla del barco, y dependimos del agua y la comida almacenadas allí hasta que los maníacos llegaron a sus límites. El señor Tris nos animó, liderándonos valientemente en un asalto contra aquellos asesinos. Después de una inolvidable batalla sangrienta, sobrevivimos. Pero el Alfalfa se desvió de su curso, y solo quedó un tercio de los marineros originales. Cuando Joyce describía el lado más horrible y oscuro de la psique humana, no podía evitar recordarla. Héroe, el hombre que se hacía llamar Tris. Tenía un rostro redondo y amable. Era tímido como una chica y disfrutaba quedándose en un rincón. Solo las personas con las que estaba familiarizado sabían que era un muy buen conversador. Pero fue un chico tan poco notable quien se paró frente a todos con determinación en los peores días. Oh, vapor exaltado, mi pobre Joyce, pasaste por una prueba desgarradora. Gracias a Dios, alabado sea Dios, Él nos impidió una separación eterna. Las lágrimas brotaron en los ojos de Anna mientras constantemente marcaba 3 puntos para formar un triángulo, el emblema sagrado del vapor y la maquinaria. Joyce reveló una leve sonrisa pálida. Esta es la recompensa a nuestra fe. El Alfalfa atravesó entonces tormentas, perdió el rumbo y, tras superar un desafío tras otro, llegó al puerto de Enmat. Debido al baño de sangre que se había producido en el barco, los que sobrevivimos fuimos retenidos por la policía e interrogados por separado. No tuvimos ocasión de enviar telegramas a casa para poner al día a nuestros seres queridos. Cuando nos liberaron esta mañana, pedí inmediatamente dinero prestado a mi amigo y me llevé la locomotora de vapor. Gracias a Dios por permitirme pisar de nuevo la tierra de Tingen, por permitirme volver a veros a todos. Luego miró a su prometida, confuso. Anna, cuando me viste, pude sentir tu felicidad y sorpresa, pero no pude entender por qué corriste hacia la puerta tan excitada nada más bajar del carruaje. Había planeado darte una gran sorpresa. Anna pensó en lo que había pasado antes y continuó incrédula. No hay nada que ocultar, Joyce. ¿Cómo estaba preocupado por ti? Fui hoy al único club de adivinación en la ciudad de Tingen para hacer una adivinación.
Ese adivino, no, el vidente me dijo, tu prometido ha regresado, está en la casa con un molino de viento. ¿Qué? La pareja Wayne y Joyce exclamaron simultáneamente. Ana cubrió su rostro y negó con la cabeza. Apenas puedo creerlo, pero sucedió. Exaltado vapor, quizás realmente hay milagros en este mundo. Joyce, esa vidente me pidió tu nombre, características, dirección y fecha de nacimiento. Me dijo que iba a hacer una adivinación con un astrolabio. Luego, me preguntó si la casa con un molino de viento de juguete era tuya o mía. Cuando confirmé que era mía, dijo, felicidades, señorita Ana, el señor Joyce Meyer es actualmente un huésped en tu casa. Lo que necesita ahora no son preguntas, sino consuelo y un abrazo cálido. Dios, Joyce lo encontró increíble e incomprensible. ¿me conoce? ¿Alguien le envió un telegrama? ¿Podría ser que esté familiarizado con la policía en el Mad Harbor? No, eso no lo explica. ¿Cómo supo que vine a tu casa? ¿Cómo podría saber que buscarías una adivinación? ¿Hiciste una cita? No, hice una selección en el último minuto. Ana respondió con una expresión vacía. Quizás un buen vidente necesita estar en control de vastas cantidades de información, incluso si no se puede usar en el futuro cercano. Tal vez, ese es el aspecto fascinante de la adivinación. El padre de Ana, el señor Wayne, suspiró y concluyó. En la historia conocida de más de 1000 años y en la incierta cuarta época, la adivinación ha existido y aún no ha desaparecido. Creo que debe haber una razón para eso. Joyce negó con la cabeza ligeramente y preguntó. ¿Cómo se llama ese vidente? Ana pensó y dijo. Klein Moretti. En el vestíbulo de recepción del club de adivinación. Como Klein había hablado suavemente, Anielika sabía que no debía acercarse. Por lo tanto, solo vio a Ana irse como si hubiera perdido su alma, con sorpresa y confusión en su rostro. Anielika caminó rápidamente hacia el sofá y preguntó por curiosidad. ¿El resultado fue bueno? No se atrevió a preguntar el resultado real, temiendo violar la regla no escrita de los adivinos. Sí, Klein asintió y sacó 3 monedas de cobre de su bolsillo. 1/8 parte de un sol y son 1,5 peniques, ¿verdad? Sí. Anielika miró las monedas de cobre y se dio cuenta de que una de ellas era un penique y 2 eran medios peniques. Rápidamente lo sostuvo y dijo. Hay un medio penique adicional. Klein sonrió levemente y dijo. Gracias por cuidar a mi cliente. Ella me dio una propina, así que es justo que te dé una. También es para agradecerte por recomendarme. Agregó en su mente. Está bien. Anielika sintió un miedo desconocido hacia Klein, pero como la razón era apropiada, no rechazó la oferta. Klein regresó a la sala de reuniones, creyendo que habría más personas solicitando sus adivinaciones. Sin embargo, no recibió un segundo cliente hasta 40 minutos después de las 5. No era porque el negocio del club de adivinación fuera pobre, sino porque la mayoría de las personas ya habían elegido a un adivino. Probablemente fueron recomendados por otros y ya habían decidido hace mucho tiempo a quién contratar. En resumen, todavía me falta reputación. Klein se rió de sí mismo por usar terminología de juegos. Terminó su tercera taza de té negro Sibe, agarró su sombrero de copa y su bastón plateado con borde y salió tranquilamente de la sala de reuniones. De repente, Angélica recordó las instrucciones de Gladys y se movió rápidamente para interceptarlo. Señor Moretti, ¿cuándo visitará el club de nuevo? El señor Gladys quisiera agradecerle en persona. Iré cuando esté libre. Si el destino lo permite, definitivamente me encontrará, respondió Klein con el tono de un charlatán psíquico, como si estuviera en su personaje. Luego, se fue del club antes de que Angélica pudiera responder y tomó el carruaje público a casa. Luego, dejó el club antes de que Anielika pudiera responder y tomó el carruaje público a casa. Cuando entró por la puerta, Klein encontró a Benson leyendo el periódico y a Melissa armando piezas de engranajes, rodamientos y resortes bajo la luz del atardecer. Buenas tardes. ¿Visitó la señora South? Preguntó Klein casualmente. Benson no dejó el periódico, en cambio, levantó la cabeza. La visita de la señora Shaw duró 15 minutos. Trajo algunos regalos y estaba muy contenta con los muffins y el pastel de limón que preparamos. También nos invitó a su casa cuando tengamos la oportunidad.
Es una señora amable y bien educada. También sabe llevar una conversación muy bien. El único problema es su creencia en el Señor de las Tormentas. Creen que las niñas no deberían ir a la escuela, sino que deberían ser educadas en casa. Se quejó Melissa. Era obvio que estaba muy molesta al respecto. No te preocupes por eso. Mientras no nos moleste, seguirá siendo una buena vecina. Consoló Klein a su hermana, sonriendo. El reino de Loen era una nación multirreligiosa, a diferencia del imperio de Frosak en el norte que solo creía en el dios del combate o el reino de Feinapoter en el sur que solo adoraba a la Madre Tierra. Era inevitable que las congregaciones de las tres iglesias principales del Señor de las Tormentas, la diosa de la noche y el dios del vapor y la maquinaria tuvieran conflictos en creencias y costumbres. Después de 1000 años de esto, se contuvieron mutuamente, haciendo posible la convivencia. De acuerdo. Melissa frunció los labios y redirigió su atención hacia la pila de piezas de nuevo. Después de la cena, Klein continuó revisando la historia. Solo cuando Melissa y Benson se ducharon y regresaron a sus habitaciones, él se lavó y entró en su habitación, cerrando la puerta con llave. Necesitaba organizar y resumir lo que había aprendido y los problemas que había encontrado para evitar olvidar o perder puntos críticos. Solo así podría responder a los desarrollos posteriores en el futuro con un pensamiento claro y coherente. Klein abrió su cuaderno, sacó su pluma y comenzó a escribir en mandarín. ¿Por qué es clave la digestión de pociones? Capítulo 57. Organización y resumen. Después de hacer una pausa por un momento, Klein continuó escribiendo. La esencia para resolver los problemas con pociones es a través de la digestión, no simplemente controlándola. Esto se puede entender de manera sencilla. Simplemente controlarlo sería similar a usar el poder de las pociones como una herramienta externa. Una bestia domesticada, por muy bien controlada que esté, no sería parte de una persona. El riesgo de que se vuelva en su contra estaría siempre presente. En cuanto a la digestión, se trata de ver la poción como parte de ellos. Pueden descomponerla, fusionarse con ella, absorberla y formar un sistema general. Actualmente estoy seguro de este punto. Lo más importante es cómo la actuación ayuda en la digestión. Según mi experiencia como vidente hoy, puedo hacer dos hipótesis. Se pueden verificar en el futuro. 1. Actuar en función del nombre de la poción cambia el estado del cuerpo, el corazón y el alma, acercándolos a la psique obstinada del núcleo de la poción. Esto resulta en una resonancia que permite una asimilación y absorción gradual. 2. El espíritu obstinado del núcleo de la medicina mágica podría ser como una computadora con mecanismos defensivos completos. Si uno desea atacarlo y descomponerlo, necesitará encontrar un error, un agujero de seguridad o una clave. El nombre de la poción proporciona una pista correspondiente. Así, podemos disfrazar nuestro cuerpo, corazón y alma como parte del sistema, a través de la actuación, y así engañamos las defensas del sistema. Esta línea de pensamiento es similar a la descripción del emperador Rosell. No importa cuál suposición sea correcta, no hay escapatoria del cuerpo, el corazón y el alma, ya que son el único puente entre la actuación y el poder de las pociones. Klein dejó su pluma y miró el párrafo de texto. Por un momento, incluso quiso agradecer la educación que recibió del Imperio Fudaholic. No importa si eligió ciencias o ingeniería para su educación posterior, estaba equipado con los fundamentos del pensamiento lógico. De lo contrario, no podría haberse convertido en un guerrero del teclado, ni habría podido analizar su situación actual. La actuación podría tener un efecto, pero tendremos que esperar y ver los detalles. Adivinó Klein. Después de eso, escribió su segunda pregunta. ¿Por qué un vidente, siendo más instruido y profesional en el dominio del misticismo, carecería de medios cuando se trata de combate directo? ¿No debería ser más instruido y profesional un vidente aún más poderoso, dándoles la capacidad de descubrir una manera de derrotar a sus enemigos? Las razones podrían ser, en primer lugar, al igual que las novelas web que he leído en el pasado, he transmigrado a un mundo de juego que se ha convertido en realidad. Por lo tanto, diferentes trabajos vienen con diferentes especialidades que deben equilibrarse entre sí. Pero hasta este punto, no ha habido señales de que este mundo sea un juego, ni hay signos de desarrollos tipo misión.
Dejaré esta razón en espera, pero es muy poco probable. En segundo lugar, la ley fundamental de este mundo es el equilibrio. El Creador hizo este mundo con la idea central del equilibrio. En tercer lugar, las pociones con el mismo nivel de secuencia tendrían el mismo nivel de poder. Es el estado más óptimo basado en lo que nuestros antepasados descubrieron y resumieron. Exceder este nivel de poder haría más fácil que uno colapsara y perdiera el control. Por debajo de este nivel de poder, no se obtendrían los poderes Beyonder deseados. Por lo tanto, en una situación de equilibrio de poder, ser más fuerte en un área significa naturalmente ser más débil en otra. Cuarto, todo en este mundo se originó de la misma fuente, fueron formados por los remanentes del Creador. Por lo tanto, todo en este mundo es técnicamente fragmentos del Creador, y el hecho de que tengan que complementarse entre sí significaría que hay deficiencias inherentes a un individuo. Me inclino por la tercera y la cuarta razones, pero esta última procede de un mito no confirmado y solo puede servir de orientación. Así pues, utilizaré la tercera razón como guía e intentaré averiguarla utilizando mis conocimientos actuales y futuros estudios. Llegados a este punto, Klein ya había escrito 2 páginas enteras, pero no se detuvo. En su lugar, escribió una nueva pregunta. Según lo que aprendí hoy, mi ritual de mejora de la suerte se clasifica como magia ritual clásica. Tipos similares de magia ritual se pueden dividir en 3 partes. La primera es un sacrificio que despierta el interés de una existencia correspondiente. La segunda se compone de conjuros que describen específicamente la existencia en cuestión. La tercera es el uso de formato y símbolos simples para transmitir lo que se está pidiendo. Usando esto como referencia para analizar el ritual de mejora de la suerte, hay un problema obvio. No hay tercera parte. Tiene el aspecto del sacrificio en la colocación de alimentos básicos y caminar encuadrado en sentido antihorario con 4 pasos. También hay una clara indicación de para quién es el conjuro, como la frase, las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. Pero todo lo que hice después fue cerrar los ojos y esperar. No había nada en el ritual que describiera el objetivo de mejorar mi suerte. En otras palabras, la existencia correspondiente no tiene forma de saber lo que se pide en el ritual de mejora de la suerte, y solo puede hacer lo que consideren adecuado. Hacer lo que consideren adecuado. ¿Qué troll? ¿No es esa maldita adivinación y artes arcanas esenciales de la dinastía Qin y Han demasiado troll? Debo haber tenido piedras en la cabeza en ese entonces por intentarlo. Klein dejó de escribir y tomó 2 respiraciones profundas, tratando de calmarse. Escupió un aliento fétido y continuó escribiendo. Puedo considerar rediseñar el ritual, haciéndolo más completo. El objetivo del ritual será volver a la Tierra, de regreso al mundo con mis padres y amigos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿la entidad realmente estaba actuando por capricho? ¿O hay un significado más profundo en ello? Además, ¿es la entidad a la que apuntan las incantaciones descriptivas en este mundo la misma que en la Tierra? Si es así, la diferencia en los resultados entre el primer y segundo ritual podría explicarse como la entidad haciendo lo que desea. Pero los resultados de aparecer por encima de la niebla gris durante la segunda y tercera vez, mientras se puede conectar con la justicia y el ahorcado, básicamente no tienen diferencias. ¿Por qué sería así? Si el cuarto ritual de mañana por la tarde me muestra los mismos resultados estables, eso significaría que los efectos son consistentes. Eso significaría que la entidad desconocida tiene una agenda que desconozco. En ese caso, añadir nuevas descripciones y peticiones no me daría una respuesta clara. De hecho, podría complicar el ritual y provocar efectos adversos. Significaría la diferencia entre el primer ritual y los siguientes bajo la premisa de que la entidad a la que invoqué es la misma, que los resultados serían diferentes dependiendo del mundo en el que me encuentre. Es como si estuviera utilizando una interfaz diferente. Entonces, ¿cómo puedo diseñarlo para obtener el resultado deseado? Si pienso que las entidades que están detrás del primer ritual y del siguiente son diferentes, algunas de las preguntas pueden responderse perfectamente. Pero del mismo modo, la estabilidad de los resultados en el segundo y tercer rituales significaría que la entidad a la que rezo tiene una agenda determinada, y no hay forma de que pueda cambiarla por el momento. La cuestión más importante es la identidad de la entidad a la que se dirige el ritual. ¿Dónde está y por qué no me da ninguna pista u orientación? ¿Podría estar sumergido en el mundo de la niebla?
Puedo tratarlo como una entidad dormida, una entidad que daría respuestas fijas si le doy un estímulo específico, pero que no interferiría con lo que hago aparte de eso. Entonces puedo introducir un ritual diferente como estímulo y concluir si la retroalimentación que recibo es regular. De esa manera, puedo encontrar el método correcto de regresar. Pero el problema radica en la posibilidad de que no esté dormido. En ese caso, tales pruebas podrían resultar en resultados aterradores. Podría ser realmente peligroso. El primer intento debe ser realizado con extrema precaución. El diseño no debe enojar al ser. ¡Qué dolor de cabeza! Necesito más conocimiento. Klein suspiró y dio un resumen. Finalmente, escribió otros elementos varios. Siempre hay voces informes resonando en mis oídos, gritando, Ornacis y, estaba diciendo Fraigrea o Feigrea. Ornacis es la cordillera que divide el reino de Loen y la República de Intis. Su pico principal está a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Según los registros del diario de la familia Antigonus, existió una nación de la noche eterna en la cuarta época. ¿Está relacionada la nación de la noche eterna con la diosa de la noche eterna? ¿Hay alguna conexión entre ambas? ¿Son aliados o enemigos? ¿Fue la familia Antigonus aniquilada por la iglesia de la diosa de la noche eterna debido a la nación de la noche eterna? Escuché murmullos provenientes del diario, de los aullidos de la familia Antigonus hace 1 o 2.000 años. ¿Qué significa Fraigrea, Flegrea entonces? Una pregunta interesante. Ser capaz de dejar atrás un diario, dejar atrás el artefacto sellado 2049 implica que la familia Antigonus tenía en su posesión un poder de Beyonder relativamente poderoso. Si es así, ¿qué secuencia poseían? ¿Estaba completa o incompleta? Mi realización de que el diario está en manos de Ray Bieber fue un poco de coincidencia, pero sin ninguna indicación de que esté arreglado. ¿Realmente puede estar mi destino ligado a ese diario? Sus ideas fueron escritas en pedazos de papel. Klein hizo todo lo posible por escribir los eventos que había experimentado y sus suposiciones sobre su significado. Escribió un total de 4 páginas en ambos lados de cada página. De repente, Klein arrancó las 4 páginas y las leyó de arriba abajo, a veces marcando ciertas secciones con su pluma, agregando algunas frases en otras ocasiones. El tiempo pasó rápidamente. La luna carmesí fue temporalmente cubierta por nubes oscuras. Klein recogió el reloj de bolsillo de la mesa, lo abrió de un golpe y miró la hora. Luego dejó el reloj y sacó una caja de fósforos de su cajón. Encendió uno y lo acercó a las 4 páginas de notas. La llama naranja encendió los bordes del papel y se propagó rápidamente. Klein colocó las notas encima del cubo de basura de madera y observó cómo caían las cenizas. Luego soltó los papeles, permitiendo que cayeran. En solo 10 segundos, todo había desaparecido. Lo único que quedaba era la ceniza todavía revoloteando y el fondo carbonizado del cubo de basura. Como había un diario secreto del emperador Rosell en este mundo, Klein no se atrevía a dejar evidencia de que sabía escribir en chino. Si Old Neil y los demás descubrían los 4 pedazos de papel que había escrito, no tendría idea de cómo explicar el asunto. Mientras escribía las preguntas confidenciales, Klein estaba preocupado de que quien prestara atención a sus sueños pudiera ver y descifrar el contenido sin importar qué idioma usara, ya fuera Loen, antiguo Feisak o Hermes. Por lo tanto, solo podía escribir notas en chino para organizar y resumir. Después de terminar la tarea, quemó las notas para no dejar rastro. Y precisamente porque no había forma de guardar, se estableció un plan para sí mismo. Haría este resumen una vez por semana en caso de que olvidara algo. Mientras observaba caer las cenizas, Klein sacó un papel blanco. Escribió el título. A mi respetado mentor. Él quería escribir al profesor asociado senior Quentin Cohen, preguntándole si tenía información histórica relevante sobre el pico principal de la cordillera de Ornacis. Capítulo 58. Un tren de pensamiento. Al día siguiente, un lunes por la mañana. Klein, quien tenía el día libre, no salió de casa. En su lugar, le dio a Melissa su carta dirigida al mentor Cohen Quentin y suficiente dinero para comprar estampillas. Le confió el trabajo de enviar la carta en la oficina de correos cerca de la escuela técnica de Tingen donde ella estudiaba. Después del desayuno, durmió para compensar la falta de sueño causada por la noche anterior. Trabajo.
Solo se despertó por los gruñidos de su estómago cerca del mediodía. Calentó sobras de la noche anterior y las comió con una hogaza de pan de centeno. Klein agarró un periódico y entró al baño en el segundo piso. Siempre que hacía eso, no podía evitar suspirar por la falta de un teléfono celular. Después de unos 7 u 8 minutos, salió del baño refrescado y se lavó las manos. Luego regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Klein cerró las cortinas, encendió la lámpara de gas y reflexionó durante media hora. Después de practicar su visión espiritual, la búsqueda de espíritus y la varilla de radiestesia durante media hora, pasó otra hora revisando mentalmente el conocimiento de misticismo que había adquirido recientemente. Después de hacer eso, rasgó el viejo periódico y los arrugó en unas pocas bolas. Escribió en ellos: Vela de flor de luna, aceite de esencia de luna llena y otros nombres de materiales. Siguió los pasos prescritos de la magia ritual en su cabeza para dominar cada pequeño detalle. Hasta que estuvo completamente familiarizado con ello, no tenía la intención de intentar la magia ritual porque era tanto una pérdida de materiales como atraía fácilmente el peligro. Repitió una y otra vez hasta que tomó su reloj de bolsillo de plata con patrón de hojas de vid y echó un vistazo. Se dio cuenta de que eran las 3 menos cuarto. Consideró durante unos segundos y llevó los trozos de periódico viejo a la cocina en el primer piso para quemarlos. Mientras lo hacía, se aseguró de estar en un estado óptimo de mente mientras se preparaba para la reunión de tarot. Cerrando de nuevo la puerta de su habitación con llave, Klein no esperó a que el reloj diera las 3. Planeaba entrar en el área sobre la niebla gris antes de tiempo. Quería aprovechar la oportunidad para explorar el lugar a fondo. Mientras Klein estaba parado en un lugar vacío de su habitación y comenzaba a caminar en sentido contrario a las agujas del reloj, de repente se preocupó de que Justice y The Hangman aún no hubieran entrado en un ambiente adecuado. Pensó en un asunto en particular. ¿Serían perturbados o descubiertos? Anteriormente había mencionado permitir que Justice y The Hangman solicitaran salir con anticipación si necesitaban estar ausentes de la reunión por alguna razón, como no poder encontrar tiempo a solas o circunstancias inesperadas. Habría sido un problema casi insoluble para Klein en el pasado. No había forma de que pudiera construir todo un Internet basado en servidores a mano en un mundo diferente, ¿verdad? Cualquier tecnología más allá del telégrafo podría exponerlo. Pero ahora, de repente había encontrado inspiración en la magia ritualista. La magia ritualista toma prestados los poderes de otros buscando la ayuda de diferentes existencias. Las incantaciones similares dejarían claro a quién se dirige al principio, como la diosa de la noche o la dama carmesí. Sería una descripción de las existencias desconocidas y clandestinas. Entonces, ¿puedo modificar el canto y redirigir el comienzo del canto hacia mí mismo? Dirigido a mí. De esta manera, incluso si la justicia y el ahorcado realizan el ritual en diferentes lugares, recibiría sus mensajes. Klein de repente sintió una nueva perspectiva mientras comenzaba a analizar la probabilidad de que el método funcionara. Hay 2 dificultades. Primero, no soy un secuenciador de alto nivel increíblemente fuerte. Incluso si la descripción del conjuro fue dirigida a mí, no podría recibir la solicitud. Segundo, ¿cómo puedo asegurarme de que la descripción del canto se dirija a mí con precisión y no se desvíe y golpee alguna otra existencia desconocida que se ajuste a la descripción? Eso sería increíblemente peligroso. Klein caminaba de un lado a otro, sumido en sus pensamientos en busca de una solución viable. Daba vueltas en círculos con pasos silenciosos. Entonces, naturalmente relacionó el asunto con el misterioso mundo de la niebla gris. Aunque yo no pueda recibir el mensaje, eso no significa que la niebla gris no pueda hacerlo. Su conexión con las estrellas carmesí puede arrastrar a una persona directamente al espacio, sin importar dónde se encuentre en el mundo físico. Podría considerar atarme al espacio misterioso durante la descripción dirigida. Siguiendo esta línea de pensamiento, aunque no reciba inmediatamente la solicitud, cuando la otra parte esté realizando el ritual, todavía podré ver los mensajes correspondientes cada vez que entre en la niebla gris. Para decirlo de manera simple, es la diferencia entre estar en línea y fuera de línea en un sistema de mensajería instantánea. Klein se emocionó más mientras pensaba. Sintió que su idea valía la pena intentarlo.
¿Qué tipo de descripción se podría usar para dirigir un mensaje precisamente a mí y al mundo de niebla gris? Comenzó a pensar en los detalles reales. De hecho, tenía un conjuro que definitivamente funcionaría. No era otro que la traducción del Oen de las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Pero aquí radica el problema. Perdería el control de la niebla gris y perdería su papel principal. Solo podía excluirlo. Tonto de un mundo alternativo. De ninguna manera. Es bastante preciso, y casi no hay otra existencia que se ajuste a los criterios, pero expondría mi mayor secreto. Klein pensó en una invocación tras otra, pero tachó cada una. Después de unos 7 u 8 minutos, finalmente decidió por la descripción del primer párrafo que se dirigía a él. El loco que no pertenece a esta era. Obviamente no era lo suficientemente preciso. Por lo tanto, Klein agregó rápidamente. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. La combinación de las dos líneas prácticamente lo limitaba a él. Además, había atado la niebla gris a él. Todavía es un poco corto. No puedo eliminar la posibilidad de que haya múltiples espacios y reglas por encima de la niebla gris. No puedo eliminar el hecho de que la descripción podría estar dirigida al mundo espiritual. Klein frunció el ceño y planeó hacerlo más seguro. Pensó durante un minuto completo y finalmente decidió sobre la última parte de la descripción. El rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. Tenía un significado similar a: las bendiciones provienen del exaltado monarca del cielo y la tierra. Si el conjuro dependiera únicamente de esa parte de la descripción, podría dirigirse hacia otro lugar y provocar la aparición de peligrosas existencias desconocidas. Pero con las dos primeras líneas como limitación, y su experiencia de haber llegado por encima de la niebla a través de un conjuro similar, creía que la descripción del objetivo podría resultar en un bloqueo perfecto. Klein no estaba seguro de si lanzar la magia ritual con esas 3 descripciones sería efectivo, pero estaba seguro de que no atraería la atención de otra existencia. No pondría en peligro a la justicia ni al ahorcado. Klein suspiró profundamente y recitó el conjuro que había decidido. El loco que no pertenece a esta era, tú eres el misterioso gobernante por encima de la niebla gris, eres el rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. Él asintió ligeramente con la cabeza y sacó su reloj de bolsillo para confirmar la hora. Ya son las 2:58 de la madrugada. Sin pensarlo más, Klein guardó su reloj de bolsillo y entró en cogitación. Pronto entonó un cántico y dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para formar un cuadrado. Los ruidos más feroces y los rugidos que conmovían el corazón se escucharon una vez más. Sintió el dolor de cabeza que era aún más difícil de manejar que el dolor de consumir la poción del vidente. El dolor no era un dolor agudo que rasgara su cabeza. Era un dolor palpitante que lo volvía maníaco e irracional. Era un dolor que lo dejaba en una confusión caótica. Klein se controló a sí mismo usando la cogitación e intentó ignorar las voces. Los murmullos y murmuros se alejaron como las mareas. Su cuerpo se volvió etéreo, junto con su espiritualidad. Todo parecía flotar. La niebla gris sin límites apareció ante su vista, las estrellas carmesí a diferentes distancias de él, como pares de ojos. Sobre la niebla gris se alzaba el palacio, elevado y altísimo como el hogar de un gigante. Era como si hubiera estado allí durante millones de años. Todo lo que hizo Klein fue desearlo y desapareció de donde estaba, reapareciendo en el asiento de honor en la larga mesa de bronce con 22 sillas altas. El efecto del ritual está definitivamente fijo, murmuró Klein. Tocó su entrecejo suavemente y permitió que la niebla lo envolviera, una más espesa que antes. Según la descripción del ahorcado, si la justicia se había convertido en una espectadora, sería mejor no revelar ninguno de sus tics ante ella. Sin tiempo para explorar, Klein extendió su mano derecha y formó una conexión invisible, conectándolo con las 2 estrellas carmesí familiares. En las rugientes olas azules del mar Sonia, un antiguo velero navegaba con el viento. Alier Wilson se encerró en la cabina del capitán y ordenó al barco fantasma que le brindara la mejor protección. Abrió el reloj de bolsillo frente a él y lo colocó junto al sextante de latón. El reloj hacía tic-tac sin alegría mientras exudaba nerviosismo. Cuando las manecillas de la hora, los minutos y los segundos se alinearon, hubo una explosión de carmesí frente a Alier Wilson.
Ignoró las capas y capas de protección que había colocado sobre sí mismo. Suspiró. Su suspiro resonó en toda la habitación del capitán. Backlund, barrio de la Emperatriz. Audrey Hall se recostó contra una almohada de plumas y miró el papel amarillo en su mano. Sus ojos de joya parecían tener dos almas girando lentamente en ellos. Su mirada era tranquila y fría, como si estuviera esperando el comienzo de una obra. Cuando el rojo carmesí estalló, se observó a sí misma siendo tragada con completa indiferencia. Encima de la niebla gris, en el magnífico palacio, sobre la antigua y moteada mesa de bronce largo. Klein, quien ya había activado su visión espiritual, miró cuando la figura de Audrey Hall comenzó a formarse. No se sorprendió al ver que los colores profundos de su aura se habían mezclado. Se volvió puro y sereno, como un lago claro y reflectante. Realmente se convirtió en una Beyonder. Klein estaba a punto de apartar la mirada cuando de repente vio que la silla de la señorita Justicia cambió. Las brillantes estrellas en la parte trasera de la silla se movieron rápidamente, formando una constelación ilusoria que no pertenecía a la realidad. Esa constelación era familiar para Klein porque era uno de los símbolos del misticismo. Era un símbolo que representaba el dragón gigante. Espectador. Dragón gigante. Klein se contuvo de sacudir la cabeza y miró hacia la parte trasera de la silla del ahorcado. Por lo general, era imposible para él ver la parte trasera de la silla desde su ángulo, pero aquí era donde él tenía el control. Todo se presentaba según su voluntad. La constelación en la parte trasera de la silla no había cambiado, pero desde que Klein había comprendido los conceptos básicos del misticismo, ya no era tan ignorante como antes. Podía reconocer que era el símbolo de tormenta de viento. Marinero, guardián del mar, tormenta de viento. Eso es razonable. El color profundo en el aura de El ahorcado es mucho más puro de lo que era. ¿Ha subido de nivel? Ah, sí. ¿Qué hay del símbolo detrás de mi silla? Klein reprimió su impulso de mirar, golpeó el borde de la larga mesa 3 veces como antes, y sonrió mientras decía: Felicidades, señorita Justice, ahora eres una Beyonder. ¿Puede decirlo de inmediato? Audrey quedó atónita y sonrió levemente. Gracias, señor Full, y gracias, señor Handman. Eso fue mucho más rápido de lo que pensé. Dijo Alier Wilson honestamente. Klein no continuó el tema, pero tocó su entrecejo y dijo con una sonrisa: Señora, señor, ¿han encontrado el diario de Roselle alguno de ustedes? Capítulo 59. Orígenes de Roselle. Al escuchar la pregunta de The Fool, Audrey no respondió de inmediato como en el pasado. En cambio, ella abrió sus ojos cristalinos y miró a The Hangman con una actitud escrutadora. Alier subconscientemente controló sus movimientos corporales. Después de unos segundos de silencio, dijo: Encontré 2 páginas del diario del emperador Roussel y he memorizado su contenido. Tengo una página, pero no está completa. Es sobre los orígenes de Roussel. Audrey, cuya visión estaba obstruida por la niebla, habló como si estuviera fuera de la conversación. Bastante bien. Klein no permitió que su alegría o su decepción se notaran en su voz. Se sintió alegre al ver que había 3 páginas completas, pero también decepcionado porque solo había 3 páginas. La búsqueda inicial de su diario fue definitivamente más fácil, ya que solo tenían que preguntar a través de sus conexiones y canales con los que ya estaban familiarizados. La recolección de las páginas se volvería cada vez más difícil con el tiempo, ya que involucraría cada vez más elementos. ¿Deberíamos expresarlos ahora? Audrey preguntó con un tono tranquilo. Sí. Klein simplemente asintió. Mantuvo su postura sin ningún cambio. Tenía que ser cauteloso frente a un espectador. Al terminar su oración, aparecieron frente a Audrey y Alier trozos de pergamino amarillento marrón y plumas fuente de color rojo oscuro. Los dos tomaron sus plumas y comenzaron a recordar los símbolos que habían visto. También infundieron las emociones de expresarlos. En silencio, líneas de texto aparecieron en la piel de cabra. Algunas parecían adecuadas, algunas delicadas, otras inclinadas. En apenas un minuto, todo lo que Alier y Audrey habían memorizado a la fuerza estaba escrito.
Klein hizo aparecer en sus manos las 3 piezas de pergamino. Él les echó un vistazo rápido y se dio cuenta de que parte de la gramática estaba mal. También había palabras faltantes y equivocadas en el contenido. Pero la experimentación había demostrado que la secuenciación incorrecta de las palabras no afectaba en gran medida la comprensión general del chino. Klein tampoco tenía miedo de perder palabras, ya que a menudo leía novelas web llenas de asteriscos censurados. 8 de abril. Me paré en la proa del Rey Negro y estiré mis brazos, diciéndole a Grimm y Edwards, mi fortuna es suya para tomar, pero tendrán que encontrarla primero. Dejé todo lo que tengo en los extremos del mar de niebla. Ellos no entendieron mi humor en absoluto e incluso preguntaron si realmente tenía otros tesoros. Qué aburrido, no pueden ser mis 4 jinetes del apocalipsis si siguen así. 11 de abril. Descubrí una isla sin nombre que no estaba en una ruta marítima segura. Hay una buena cantidad de animales extraordinarios allí, no, prefiero llamarlos seres extraordinarios, se siente más impresionante de esa manera. Aparte de eso, hay varias criaturas extrañas en la isla. Creo que si Darwin hubiera sido transmigrado allí, no habría podido escribir su teoría de la evolución. 15 de abril. Grimm se ha vuelto un poco extraño de repente. ¿Ha sido infectado por algo? ¿Cuándo partió el emperador Rosell, nacido en el reino de Intis, en un viaje? El mar de niebla debería ser el mar al oeste de la República de Intis. Sí, necesito usar información histórica de la biblioteca para cruzar esta referencia. Klein terminó rápidamente de leer una página, dirigiendo su mirada hacia la parte posterior del papel. En este punto, ya no ocultaba el hecho de que podía descifrar los símbolos secretos del emperador Rosell, ya que esta habilidad se ajustaba a la personalidad y el estatus del tonto. Audrey y Alier no hablaron. Esperaron en silencio, como si no les sorprendiera tal revelación. De hecho, incluso creían que era lo correcto. 2 de octubre. Realmente querían que me casara con Matilda de la familia Abel sin siquiera consultarme primero. Cielos, ni siquiera la he conocido. No, debo rechazarlo, incluso si tuviera que huir de casa y sobrevivir por mi cuenta y sufrir las vicisitudes de la vida, debo luchar contra este matrimonio. 5 de octubre. La señorita Matilda es realmente bonita. 6 de octubre. Su personalidad y su comportamiento son justo lo que me gusta. Estoy empezando a esperar el matrimonio. Oye, emperador, ¿dónde está tu integridad? Klein se recostó en su asiento, sin permitir que sus emociones pasaran a través de la niebla. Se dio cuenta de que Gustav no escribía en su diario todos los días desde el principio. La mayoría de las veces, solo escribía en el diario cuando había ciertos eventos que necesitaba ridiculizar, registrar o para desahogar sus emociones. Desvió su mirada hacia abajo. Klein miró la última oración de esta página. 9 de octubre. Realmente me llamaron el hijo del vapor. Me gusta mucho. Klein estaba un poco decepcionado de que la información en las primeras 2 páginas tuviera poco valor. Pero no se puso triste. Movió la tercera página hacia arriba. Esta página tenía contenido escrito en ambos lados del papel. 21 de mayo. La Iglesia del Dios de la Artesanía me dio 2 opciones, 2 caminos de secuencia inicial. Uno de ellos es el sabio. Es un camino de secuencia completo que poseen. El otro es el orador del misterio, que obtuvieron de la orden ascética de Moisés, pero carece de secuencias superiores. 22 de mayo. Mi elección fue fácil, sabio. El sabio tiene un camino de secuencia completo. Aunque tener más información sobre el misticismo puede ayudar en mi regreso a casa, el problema es que si no soy lo suficientemente fuerte, necesitaré ayuda externa para la transmigración. Y no sé si esta entidad externa sería buena o mala, benévola o maliciosa. No puedo controlarla, y por lo tanto podría ser muy peligroso. En ese caso, ¿por qué no fortalecerme y regresar confiando en mis propios poderes? Así que la secuencia completa fue el factor más importante en mis consideraciones. 23 de mayo. Me he convertido en un sabio. Con el poder de la poción, en realidad recordé todo el conocimiento que había aprendido en el pasado, como la física, la química, etc. No solo recordé el conocimiento, sino que lo entiendo más profundamente, así como sus posibles aplicaciones e implicaciones. Jaja, este es un trabajo especialmente diseñado para un transmigrador como yo de un reino alternativo. Podré expresar mi ventaja al máximo.
Tengo que decir que si regresara en mi estado actual al tercer año de la escuela secundaria, definitivamente me convertiría en el mejor estudiante. Si pudiera especializarme aún más en un área, ni siquiera sería demasiado difícil para mí convertirme en científico. 26 de mayo. Estoy disfrutando de mi estado como sabio. Algo extraño que vale la pena mencionar. Cuando me refiero a mí mismo como sabio, haciendo cosas que están en línea con este papel, los murmullos que me vuelven loco se vuelven considerablemente más suaves. También he podido controlar mis ocasionales explosiones de temperamento. También recordé el asunto del diario. ¿Es esto la actuación que mencionó el misterioso señor Zaratul? Esto podría ser clave para resolver los efectos secundarios de las pociones. Mientras Klein leía la página del diario, se dio cuenta profundamente de que había una diferencia fundamental entre cómo él y el emperador Rosell hacían las cosas. Por ejemplo, en cuanto al asunto de volver a casa, Klein consideraba adquirir un conocimiento profundo de la mística para evitar riesgos y lograr su objetivo, mientras que el emperador Rosell prefería confiar en sí mismo y enfrentar el riesgo. Tengo que decir que a veces envidio a personas como esa. Quizás todos anhelamos algo que no poseemos. Por supuesto, también tengo que considerar fortalecerme a mí mismo, ambos son importantes. Klein pensó, suspirando un poco. La descripción proporcionada por el emperador Rosell sobre la actuación le infundió a Klein confianza de que la conclusión a la que llegó sobre la actuación ayer era más o menos correcta. Él puso las 3 páginas del diario abajo, miró a Justice y The Hangman. Sonrió y dijo: Mis disculpas, estaba demasiado absorto en leerlas. Audrey calmó la envidia en su corazón y sonrió levemente. Puedo entenderlo. Espero algún día poder intercambiar información sobre el contenido del diario. Eso requerirá un precio. Klein sonrió y miró a Justice, luego barrió su mirada hacia el silencioso hombre colgado. Audrey juntó las palmas de sus manos y las colocó frente a ella. Señor Full, señor Hangman, tengo 3 preguntas que hacer. Si creen que las respuestas merecen un alto precio, díganme lo que quieren, haré todo lo posible por conseguirlo. No hay problema. Respondió Alier de manera sucinta. Klein asintió y se recostó aún más, haciéndose cómodo. Audrey pensó por unos segundos y dijo: La primera pregunta es, ¿qué significa realmente actuar? Me doy cuenta de que la psique remanente en la poción tiene efectos mínimos en mí. ¿Es porque he estado actuando como un espectador todo este tiempo? Alier no habló, en cambio, miró a el loco, como esperando que él diera una respuesta. Klein frotó su dedo en el borde de la mesa y dijo en un tono relajado: Permíteme explicarlo con una analogía. Imagina los poderes principales de tu poción como un castillo fuertemente custodiado. Los restos de la psique que pueden causar una reacción adversa residen dentro de ese castillo. Nuestro objetivo es deshacernos de ellos y convertirnos en los verdaderos dueños del castillo. Hay 2 formas de hacerlo. La primera es invadir el castillo con fuerza. No hay garantía de que esto funcione, y definitivamente te lastimarás a menos que puedas suprimirlo con un poder absoluto. Pero por supuesto, no estamos equipados para hacer eso. La segunda forma es conseguir que el dueño del castillo extienda una invitación. Esta invitación nos permitirá pasar por el escrutinio de los guardias e infiltrarnos en el castillo. Entonces podemos fácilmente acabar con los enemigos. Pero el problema radica en el hecho de que esta invitación especifica las características faciales y físicas del invitado. Por lo tanto, tenemos que disfrazarnos y actuar como el invitado, ¿entiendes? Alier preguntó inmediatamente, como si hubiera anticipado esta respuesta. Entonces la mencionada invitación es el nombre de la secuencia de la poción. Así es. Klein respondió con gran afirmación. Audrey se congeló por un momento, teniendo la repentina sensación de que entendía completamente lo que significaba actuar. Inmediatamente salió de su estado de espectadora debido a su emoción. Elogió con alegría. ¡Qué método excepcional! Creo que se ajusta a tu título. Su estilo es muy compatible con el loco. Nunca habría creído que actuar tendría tal efecto. Afortunadamente, he estado actuando como espectadora en los últimos días. Ella se detuvo por un momento antes de decir: Creo que esta es una respuesta muy valiosa. Mi corazón no está tranquilo aceptándola por nada.
Señor Full, ¿qué necesitas a cambio? Por supuesto, todavía recuerdo que te debo una página del diario del emperador Russell. Más páginas del diario de Russell, oh. Klein se detuvo por un momento. Había querido obtener información sobre la secuencia con respecto al vidente, pero sintió que una solicitud de tan bajo nivel arruinaría la imagen mística del loco. Por lo tanto, decidió renunciar a ello y planeó preguntarles discretamente algún otro día. Hace poco que he avanzado y aún no he asimilado del todo la poción vidente. Se consoló y añadió sin expresión. Cualquier cosa relacionada con la familia Antigonus, aunque yo ya la conozca. Alier permaneció en silencio unos segundos. Miró por un momento el tablero de la larga mesa de bronce antes de abrir lentamente la boca. Señor tonto. Creo que puedo devolverle inmediatamente la información que acaba de solicitar. Capítulo 60. Segunda tablilla de blasfemia. No hay problema. Klein intentó mantener su tono profundo e inmutable. Apoyó su codo izquierdo en el reposabrazos de su silla y sostuvo ligeramente su frente con los dedos, posando como si estuviera escuchando con calma. Alier deliberó sobre sus palabras y dijo: La familia Antíganas es una familia antigua. Su historia se remonta a la época del cataclismo antes de la cuarta época y está relacionada con la segunda tabla de blasfemia. ¿La segunda tabla de blasfemia? ¿Hay una segunda tabla de blasfemia? ¿Cuántas hay? Los ojos de Klein se encogieron y casi cambió de postura. Según lo que el ahorcado y la justicia han dicho anteriormente, la tabla de blasfemia contenía los profundos misterios de los 22 caminos de lo divino. Hay dos objetos tan importantes, o incluso más. 22 caminos de lo divino. Secuencias y caminos. ¿Podrían estos dos sustantivos significar lo mismo? ¿Cada camino completo de secuencia conduce directamente al trono de lo divino? En ese instante, la descripción del segundo Blasphemy Slate le dio a Klein numerosos pensamientos. Él creía que si no fuera por la densa niebla grisácea que lo ocultaba, su reacción emocional probablemente habría sido descubierta por la señorita espectadora. En cuanto a las palabras época del cataclismo, no le eran desconocidas como historiador. Era el nombre de la tercera época. Después de su reciente revisión, Klein incluso sabía que la tercera época se dividía en dos eras, la era gloriosa y la era del cataclismo. ¿Un segundo Blasphemy Slate? Audrey reveló claramente su ignorancia sobre el asunto. Antes de tranquilizar sus emociones, ella regresó a su estado de espectadora. Buena pregunta. Klein animó secretamente a la señorita Justice. Era una pregunta incómoda para él hacerla como el loco. Alier echó un vistazo al loco y notó que su postura seguía siendo la misma, ni siquiera hizo un sonido. Por lo tanto, pensó y respondió. La primera tabla de blasfemia apareció en la época oscura, que es la segunda época en la que los humanos lucharon por sobrevivir bajo la protección de los dioses. La segunda tabla de blasfemia apareció al final de la tercera época. Incluso se podría decir que su aparición simbolizó el fin de la época del cataclismo. El contenido de las dos tablas de blasfemia es mantenido en secreto por las 7 iglesias principales. Solo conozco fragmentos de ella. Solo sé que involucran los caminos hacia la divinidad, pero no estoy seguro de las diferencias entre ellas. ¿Fue la tabla de blasfemia que el emperador Russell vio la primera o la segunda? Preguntó Audrey con curiosidad. Al escuchar eso, Klein recordó lo que Alier dijo sobre los nombres de las pociones durante la primera reunión. Dijo que los nombres de las pociones de secuencia se derivaron de la tabla de blasfemia. De manera similar, el capitán también había mencionado que la formación y finalización del sistema de pociones se debió al nacimiento de la tabla de blasfemia. Eso confirma indirectamente que los caminos hacia la divinidad son el camino de la secuencia. Klein respondió su pregunta anterior en silencio. Entonces Alier simplemente respondió. El segundo. El brillo en los ojos de Audrey disminuyó y ella volvió a su estado de espectadora. No continuó haciendo preguntas, en cambio, todo lo que hizo fue enfocar su mirada en el ahorcado. Era obvio que su escrutinio hacía sentir incómodo a Alier, pero él suprimió las emociones dentro de él. Bajó la voz y continuó. Durante la dinastía de Salomón en el cuarto época, aunque la familia Antíganas era considerada una parte ilustre de la aristocracia, no hicieron nada muy memorable hasta que apoyaron el establecimiento del Imperio Tudor. Luego se pararon justo en el medio del escenario del continente del norte. En ese periodo, Antígono, Amón, Abraham,
Jacob y otros eran nombres ilustres del reino humano. Sin embargo, después de la guerra de los 4 soberanos, el emperador de la sangre del imperio Tudor pereció. Cayó de la cima de su pedestal y ahora es cazado por los 7 dioses. No estoy seguro del proceso real, pero sé que la familia Antígono fue destruida a manos de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Señor Full, si desea saber más, temo que solo puede obtener la información de la iglesia de la diosa de la noche eterna o de las pocas organizaciones secretas antiguas. Ya sabe a cuáles me refiero. No. Klein asintió mientras se sentía amargado por dentro. De acuerdo. La orden secreta es una sola. El capitán y el viejo Neil mencionaron la orden ascética de Moisés. Me pregunto si los alquimistas de psicología cuentan. Mientras mentalmente marcaba a los candidatos, Alier le proporcionó los últimos detalles de información. De manera similar, no tengo idea de qué vías de secuencia tenía la familia Antíganas. Solo hay 2 adjetivos que aparecen repetidamente en las descripciones de la familia Antíganas, y esos son extraño y aterrador. Extraño y aterrador. Al pensar en el cuaderno, el Klein original y sus compañeros de clase, y lo que le sucedió a la madre de Ray Bieber, realmente está bien expresado. K. Klein golpeó continuamente el borde de la larga mesa con la punta de su dedo un par de veces. Luego, comenzó a hablar lentamente. Muy bien, estoy satisfecho con el pago. La razón por la que golpeaba continuamente la larga mesa ligeramente con los dedos era para enfatizar la acción, para hacer que la justicia y el ahorcado creyeran que tenía el hábito de golpear para ocultar el hecho de que el mismo movimiento se usaba para activar y desactivar su visión espiritual. Es un placer para mí. Alier no dijo nada más. Audrey echó un vistazo al ahorcado y luego al loco. Sonrió levemente y dijo: Entonces, haré la segunda pregunta. ¿Cuál es el nombre de la poción siguiente para espectador? ¿Dónde puedo encontrar las pistas? También me gustaría preguntar de manera tan directa, pero diferentes opciones llevan a diferentes dificultades. Klein no habló pero dirigió su mirada hacia el ahorcado. Alier permaneció en silencio por unos segundos antes de decir: Responderé la pregunta gratis porque te guié por este camino. La secuencia subsecuente para el espectador es la secuencia 8 telepática. El nombre antiguo de la secuencia 7 es analista de la psique, pero ahora se llama psiquiatra. Esto es lo que descubrí de un miembro de los alquimistas de la psicología. Creo que deberían tener una buena cantidad de fórmulas de pociones para este camino. Los alquimistas de la psicología. El médium espiritual Dalí estaba bastante de acuerdo con su teoría, pero el capitán pensaba que eran malvados y locos. Klein escuchaba mientras estaba sumido en profundos pensamientos. ¿Sabes el paradero de ese miembro particular de alquimistas de psicología? Preguntó Audrey mientras sus ojos brillaban de alegría. Ya sea telepático o psiquiatra, ambos nombres le agradaban estéticamente. Alier soltó una risa rara. Sí lo sé. Está sumergido en los mares alrededor de la isla Sonia. Lo hundí con mis propias manos. Si quieres buscar a los alquimistas psicólogos, tengo que disculparme ya que he cortado las pistas. No le preocupaba que la justicia descubriera su identidad a través de su descripción, porque lo hacía por su cuenta, fuera del ojo público. Se hundió. Audrey no sabía qué contestar ni qué expresión poner. Respiró hondo y, de repente, no pudo mantener su estado de espectadora. Preguntó con timidez. La tercera pregunta. Sí, y digo sí, un animal normal bebiera una poción de secuencia 9, ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Klein tocó su glabella sin que nadie lo notara con el dedo que sostenía su frente. Muy rápidamente, vio los cambios de color y notó que las emociones de Audrey se habían vuelto frenéticas, nerviosas y un poco avergonzadas. ¿Podría haber hecho algo tan estúpido? Klein estaba asombrado, pero no le pareció extraño. Después de las 2 últimas reuniones, estaba seguro de que la señorita Justice era bastante despistada. El hombre colgado, Alier, obviamente estaba desconcertado también. Se tomó un tiempo para responder. Los animales normales no tienen el cerebro de los humanos. No podrían aprender cogitación de manera oportuna. Por lo tanto, lo más probable es que conduzca a una muerte inmediata o a un colapso en un monstruo. Sin embargo, si sobreviven a la ingestión inicial de la poción, deberían convertirse en una criatura extraordinaria. Si la poción tiene la capacidad de mejorar su inteligencia, incluso pueden volverse más inteligentes. De acuerdo.
Audrey exhaló un suspiro silencioso y asintió mientras decía con un tono relajado. No tengo más preguntas. Alier reflexionó un momento y no mencionó asuntos relacionados con la Orden Aurora o el Escuchador. Asimismo, sacudió la cabeza y dijo: Yo tampoco. Tengo algo. Klein no cambió de postura, pero dijo con una sonrisa. Requerirá su cooperación. Todavía no había apagado su visión espiritual y de inmediato vio que el ahorcado mostraba signos de nerviosismo, mientras que la señorita Justicia era demasiado simple para mostrar miedo o precaución. Antes de que pudieran responder, Klein los reconfortó. No se preocupen, es trivial. Si tiene éxito, será beneficioso para ustedes, así que no estaré pagando remuneración extra. Adelante. Audrey instintivamente entró en el estado de espectador, pero no pudo ver a través de la espesa niebla gris que envolvía al loco. Como quieras. Respondió Alier, estabilizándose. Klein movió sus dedos y sonrió al decir: Anteriormente, dije que haríamos algunos experimentos para que puedas pedir una licencia. De esa manera, no tienes que preocuparte si tienes que estar en algún lugar inapropiado en una tarde de lunes. Ese es nuestro deseo. Audrey aflojó sus cejas tejidas apretadamente. Alier pensó y dijo: ¿Qué necesitas que hagamos? Podrían intentar un poco de magia ritual durante su tiempo libre. No es necesario que sea demasiado formal. Siempre y cuando estén en un ambiente que no sea perturbado. Coloque 4 velas nuevas en un altar, colocadas en 4 esquinas respectivamente. Es mejor si son velas con aroma a sándalo. Coloque un pan blanco cerca de la vela en la esquina superior izquierda, un tazón de fideos feinapoter cerca de la vela en la esquina superior derecha, paella junto a la vela en la esquina inferior izquierda y un pastel desi junto a la vela en la esquina inferior derecha. Use un cuchillo de plata para crear un ambiente espiritual sellado. Klein describió su versión modificada del ritual de mejora de la suerte y enseñó a la señorita Justice cómo crear un ambiente espiritual de forma gratuita. Para ser sincero, como el ritual estaba dirigido a sí mismo, Klein creía que la primera parte, que pretendía atraer el interés de una entidad, podía ser omitida por completo. Sin embargo, todavía trabajó duro para hacer que el procedimiento pareciera importante. Por supuesto, no cumplía con lo que Old Neil enseñó sobre los dioses siendo segundos y uno mismo siendo tercero. Mezcla flores de luna, menta dorada, flores de sueño, cítricos con dedos y jara jónica juntos y luego destílalos. Extrae su aceite esencial, luego vierte una gota en cada vela. Audrey escuchó con gran interés mientras registraba todo lo que él decía. Cuando terminó, ella preguntó: ¿Y la invocación? Señor Full, ¿cuál es la invocación correspondiente? Alier también dejó de escribir con la pluma estilográfica en la mano. Giró la cabeza para mirar a The Fool. Klein, quien estaba inmerso en la niebla gris, tocó el borde de la larga mesa con su dedo suavemente y dijo con calma y monotonía en Hermes: El loco que no pertenece a esta era, eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris, eres el rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte.